Hola, muy buenas. Mi nombre es Julio Antonio Marinero Rivas y en esta ocasión me va a tocar explicar el silencio administrativo. Como tal, el silencio administrativo es un acto administrativo. ¿Pero qué es un acto administrativo? Yendo a la raíz del asunto, pues un acto administrativo es la manifestación de la voluntad de la administración pública. Ahora bien, antes de entrar en lo específico, vamos a lo general. Veamos los tipos de actos administrativos para luego dilucidar en qué clase entra el silencio administrativo y así entender mejor más este tema con más contexto. En primer lugar, existen tres tipos de actos administrativos. El primero es el expreso, el segundo es el tácito y el tercero es el presunto. Entonces, comencemos por el principio. El expreso básicamente consiste en una resolución escrita. En esto, pues no hay ninguna duda de lo que se quiere transmitir. Por ejemplo, pongamos el caso de alguien que ha tramitado para ser abogado en El Salvador y le llega la notificación escrita de que ya está aprobado. Entonces, en este caso no hay ninguna duda en este acto administrativo de lo que se quiere o lo que se ha resuelto prácticamente. Entonces podríamos poner un ejemplo más práctico aún. Pensemos, por ejemplo, en una pareja de jóvenes que el varón le dice a la muchacha, mira, ¿querés ser mi novia? Y esta le contesta sí. Entonces hay una respuesta expresa, hay una respuesta clara en ese caso. Ahora pasemos al siguiente tipo de acto administrativo y ya vamos llegando al que nos corresponde. El segundo es el tácito. Esto tiene diferencias y tiene cosas en comunes con el expreso, pero básicamente la diferencia es que no tiene una resolución escrita, pero sí hay hechos que revelan una voluntad. Entonces, no es que te queda duda porque es palpable. O sea, el expreso igual es palpable, pero en este caso hay algo que te notifica. En cambio, en el tácito no lo hay. Los dos son claros, pero en el tácito no te dice, mira, esto es así. Podríamos poner un ejemplo. Pensemos en alguien que está tramitando un permiso para vender en un mercado. Entonces va a la alcaldía y hace todos los documentos. Entonces pasa el tiempo que tendría que pasar y no le dicen nada, ¿va? Pero resulta que se acerca una persona de la alcaldía y le dice, mire, aquí está la factura del primer mes de impuesto que tiene que pagar a la alcaldía. Entonces, como tal, no hubo una respuesta, una resolución escrita, pero sí hay un hecho que revela la voluntad. Tácitamente le han dicho que sí. Podríamos pensar siempre con un ejemplo más simple, siguiendo con el caso de los jóvenes que son novios, podríamos pensar, por ejemplo, en alguien que igual, el joven le dice a la muchacha, ven a querer ser mi novia, y la muchacha le dice, no, pues lo voy a pensar, no hay algo claro. Pero resulta que a los días han agarrado de la mano, a los días se abrazan, a los días se besan, entonces como tal no hubo una respuesta expresa, una respuesta clara, pero sí hay actos que demuestran la voluntad. Ahora bien, vamos al tercer tipo de acto administrativo, que es el presunto. Podríamos seguir con el ejemplo práctico que tenemos de los muchachos. Pensemos en el caso que el muchacho le dice a la muchacha, mira, ¿quieres ser mi novia? Pero esta no le contesta ni sí, no le dice que no, tampoco le dice que lo va a pensar y tampoco se ven más. Entonces, en este caso, no hay prácticamente nada. Así que esto, el acto administrativo presunto, no es más que el silencio administrativo, que es prácticamente lo que tiene que ver con una inacción de la administración pública. De eso nace. El silencio administrativo es lo mismo, tanto el silencio administrativo presunto es lo mismo que
el silencio administrativo. Esto nace a una falta de resolución expresa de la administración en el plazo establecido. Y resulta que en este tipo de silencio puede haber tanto positivo como negativo. Todo depende según lo que establece la Ley de Procedimientos Administrativos, que en nuestro caso en El Salvador está regulado del artículo 103 en adelante. Podemos ver los distintos tipos de silencio administrativo. Entonces, es muy importante, una característica muy clave del silencio administrativo, que esto inicia a instancias del interesado. Esto no se puede producir en procedimientos que inician de oficio, por ejemplo. Así que ponemos un ejemplo de la vida real. Pensemos en alguien que está tramitando para ser abogado de la República, pero pasa el tiempo y no le dicen absolutamente nada. No le dicen ni sí, no le dicen ni no. Entonces, según la ley, este silencio, como hay distintos tipos, hay positivo y negativo, pero según este caso, la persona está facultada, la persona puede ser ya abogado de la República porque existió, porque se pasó el plazo, no le respondieron. Entonces, en este caso, gracias a esa inacción, hay un silencio positivo. Ahora, como hemos visto los tres casos, tanto el expreso, el tácito y el presunto, pensemos que en cada uno existe una persona que ha sido autorizada en cada acto distinto. Entonces surge la duda, en estos casos, ¿cuál autorización tiene más peso? ¿Cuál autorización es válida o tiene más fuerza? Pues en este caso, los tres tipos de autorización, ya sea expresa, tácita o con un silencio positivo, las tres tienen el mismo peso. Así que básicamente eso es lo que nos explica nuestra Ley de Procesos Administrativos. Y para el caso del silencio administrativo hay diferentes plazos. Por ejemplo, en actos de mero trámite son 5 días. En dictámenes, peritajes, informes técnicos son de 20 a 40 días. Y en informes administrativos no técnicos son 15 días después de solicitarlos. Entonces, esto tiene que ver con mi parte en la materia que nos corresponde. Muchas gracias.